Pronto habrás olvidado todo y pronto todo se olvidará de ti. Meditaciones de Marco Aurelio. Qué librazo, por favor, es una joya. Un emperador romano, sus pensamientos. Este libro es una joya. La cantidad de sabiduría que hay, las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio es considerado el último gran emperador romano. Y que tengamos sus pensamientos que ni siquiera fueron pretendidos que se publiquen, es una joya. Este libro tiene unas 150 páginas, dividido en 12 secciones, en 12 libros. Yo me leí en 12 días, cada día va leyendo un libro, pues está dividido en 12 libros. Y no es un libro simple, ojo, que no se te dé la impresión de que es un libro simple, para nada. Meditaciones de Marco Aurelio, le tenés que tener paciencia, aparte depende de la editorial, cómo está escrito, cómo está traducido, porque lo escribió una persona hace 2000 años, el lenguaje era otro, las palabras que se usaban eran otras. No es un libro para cualquiera, no es simple, sin embargo, es súper recomendado y yo creo que hay que intentarlo leer por lo menos una vez en la vida, porque es muy interesante las cosas que dice. Es el estoicismo en un libro, literal. Bien, ¿quién fue Marco Aurelio? Marco Aurelio fue un emperador de Roma que nació, en realidad fue emperador de Roma 19 años, del 161 después de Cristo al 180. Y es uno de los representantes más grandes del estoicismo, junto con Epicteto y el otro esclavo, no me acuerdo cómo se llama. Meditaciones no fue escrito para el público, sino como un diario personal. ¿Viste? Un diario como el que escribe cualquiera personalmente, lo mismo eran meditaciones así. Y Marco Aurelio constantemente se recordaba: Marco, tranquilo, no pierdas la serenidad, sabés cómo es la gente es difícil, vos tenés que permanecer calmado, sereno, actúa en base a la naturaleza, Marco, tranquilo. Es increíble, porque vos pensás que un emperador romano, el imperio romano dominaba el mundo básicamente, desde Inglaterra hasta Arabia Saudita, creo, hasta Egipto. Dominaba todo. Y era emperador del mundo él, básicamente. Podía hacer lo que quiera, podía tener sexo con quien quiera, podía tomar todo el vino que quiera, podía hacer lo que quiera. Pero sin embargo, en sus meditaciones se ve como era un hombre súper virtuoso, súper estoico, que supo no caer en las tentaciones justamente que muchos caían, aunque creas que no, del poder. Así que sí, es un diario personal, es un recordatorio íntimo de cómo vivir con virtud en medio del poder, de la guerra, que tuvo que enfrentar varias guerras, de la enfermedad y de la muerte. Fue conocido como el emperador filósofo porque, a pesar de tener todo el poder del mundo, buscaba vivir de acuerdo con la virtud, no con el lujo. Fue el emperador ideal para Platón. Viste, Platón en la República dice que la república, el Estado, el gobierno tiene que ser gobernado por filósofos. Y literalmente Marco Aurelio es la encarnación de eso, de un filósofo emperador, filósofo gobernador. Es más, Marco Aurelio, él quería llevar una vida filosófica, de filósofo. No le gustó mucho ser emperador, pero ¿qué pasa? Es lo que le tocó. Él decía, es lo que me tocó. Tengo que aceptarlo y como buen estoico y hacer lo mejor que pueda, porque es lo que me tocó ser emperador. Increíble. Platón soñaba en la república con un rey filósofo que gobernara con sabiduría. Marco Aurelio fue lo más cercano que la historia tuvo a esa idea, literal. Para que tengan una idea, también Marco Aurelio tuvo 13 hijos, de los cuales mientras él vivía se le murieron 8. 13 hijos y se le murieron 8, más de la mitad.
Imagínate lo duro que debió ser eso. Si bien antes era más normal que se murieran, imagínate. Meditaciones, esto está escrito básicamente en sus últimos años de vida como emperador. Generalmente está escrito cuando él iba a la batalla, ahí en el campo. Se dice que fue el único de los emperadores que dio fe de su filosofía, no con palabras ni con afirmaciones, sino con su carácter digno y su virtuosa conducta. El último gran emperador romano. Vamos a abrir un poco esta... La muerte temprana de su padre es probablemente que prisionaría a este muchacho sensible y reflexivo. Era muy sensible y reflexivo, Marco Aurelio. En las meditaciones, la idea de la muerte reaparece constantemente y el emperador, que parece sentir la suya acercarse, está siempre en guardia contra su salto inevitable. Con cierto tono melancólico, Marco Aurelio menciona asociada a ella no la gloria ni la inmortalidad, sino el olvido. El olvido, la muerte, cómo representa el olvido. Su mandato estuvo llena de guerras y de peste, lo que influyó mucho en el mandato de Marco Aurelio y lo que hizo todavía practicar más el estoicismo y la vida virtuosa. En el año 161 después de Cristo, a la muerte de Antonino, Marco Aurelio heredó el cargo de emperador. Tenía 40 años cuando heredó. Tenía 40 años y después se murió a los 59, 19 años. Aquel año, su esposa Faustina dio a luz a una hermosa pareja de gemelos, uno de los cuales moriría a los pocos años. El otro, el único varón superviviente de su descendencia, sería el sucesor de Marco Aurelio, Comodo. Que se dice que Comodo no fue para nada lo que hizo Marco Aurelio. Él se pasaba en fiestas o no llevaba una vida estoica como Marco Aurelio, para que veas lo difícil que es hacer lo que hizo Marco Aurelio. Vos ponete en la posición de él, todo el poder del mundo. ¿Realmente podrías hacer lo que él hizo? Tenés todo el poder del mundo. ¿Alguna tentación la agarrarías o no? Yo qué sé. Pero bueno. El reinado de Marco Aurelio estuvo lleno de tribulaciones desde su comienzo. Primero fue la guerra en Oriente. Y cuando las tropas regresaron a Italia, las tropas trajeron consigo una devastadora epidemia de peste que diezmó la población de la península. En el camino de vuelta muere su mujer, también se le murió la mujer. La muerte de Faustina causó a su esposo, a Marco Aurelio, una pena difícil de medir. Pobre Marco. Bien. Y después, en el año 180, a los 59 años, creo que era, la misma peste da muerte al emperador. Tras 7 días de agonía, confía el mando a su hijo Comodo y se despide de sus generales estoicamente. Increíble. Como ya dije, su reinado no fue tranquilo, hubo guerras constantes en las fronteras del imperio, pestes que diezmaron a la población y crisis internas. Aún así, gobernó con serenidad, justicia y un fuerte sentido del deber. En cuanto a su carácter, Marco Aurelio, a diferencia de otros emperadores romanos, era austero y sencillo. Prefería dormir en una cama simple, trabajar duro y no dejarse llevar por aduladores. Tenía un gran amor por el conocimiento y practicaba el estoicismo como forma de vida, no como teoría. Exactamente. Se dice que era un hombre entre dos mundos, porque fue un emperador romano con responsabilidades militares y políticas enormes,
pero también fue un filósofo que se recordaba a sí mismo que al final era solo un ser humano condenado a morir como todos. Al final era simplemente un hombre, un mortal. De ahí frases como: el tiempo es como un río que fluye, lo que ves ahora nunca más será visto, todo se renueva sin cesar. Mira. Así que este video pretendo que sea largo, que dure lo que dure. Vamos a ir, como está dividido en 12 libros, vamos a ir libro por libro. El primer libro habla sobre los agradecimientos, en el que Marco agradece a las personas que lo formaron. También es verdad que Marco tuvo una muy buena formación ya de chico, por eso también salió tan sabio y tenía tanto conocimiento. Pero bueno, nada que no le dé mérito tampoco. Agradece a su familia, a sus maestros y amigos. Decía que de su madre aprendió la piedad y la generosidad, de su padre adoptivo la sencillez y la disciplina, de su maestro la importancia de la filosofía sobre el dinero o el poder. Acá. De mi abuelo Vero, el buen carácter y la serenidad. Así empieza el libro. De mi madre, el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no solo de obrar mal, sino incluso de incurrir en semejantes pensamientos. Más todavía, la frugilidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos. ¿Ves? Es complejo. Hay que entender, no es sencillo. De mi bisabuelo no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme servido de buenos maestros en casa, y el haber comprendido que para tales fines es preciso gastar con largueza. Después, en el libro 2, al empezar el día, empieza así: se recuerda que al despertar se encontrará con gente ingrata, envidiosa o egoísta, pero que debe mantener la calma porque todos somos parte de un mismo mundo. A ver si la encuentro porque es buenísimo eso. Al salir, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Pensá que él, al ser emperador, mucha gente le venía por intereses también y se relacionaba con muchas personas. Después, así que hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un insolente, un desgraciado, un envidioso, un mentiroso. Todo esto les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado de la naturaleza, sé que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía. Por lo tanto, no puedo recibir daño de ninguno de ellos porque ninguno me cubrirá de vergüenza, ni puedo enfadarme con ninguno, ni odiarlo. Porque hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados. Obrar entonces como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza. Esto es lo que soy, dice después, un poco de carne. Y se recuerda: no te dejes distraer, Marco, no te está permitido. Como que se decía cosas él mismo también. Bueno, obviamente. Caso de que no aproveches esta oportunidad para serenarte, pasará. Y tú también pasarás y ya no habrá otra oportunidad. En el libro 3 nos habla sobre la brevedad de la vida. Constantemente recordaba esto. Todo es transitorio: la fama, el poder, incluso los recuerdos. Pronto habrás olvidado todo y todos te habrán olvidado. Pronto habrás olvidado todo y todo te habrá olvidado. Me parece magnífico. Una frase sencilla, pero que dice mucho.
Recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente, el instante fugaz. Lo restante o se ha vivido o es incierto. Insignificante es, por tanto, la vida de cada uno, e insignificante también el rinconcito de la tierra donde vive. Mira, pensá que estos pensamientos lo tenía hace 2000 años. Después en el libro 4 le gustaba filosofar sobre la metafísica también, sobre el universo y el destino. Decía que el mundo está gobernado por la razón universal, logos. Lo que sucede, sucede por necesidad. Aceptarlo es vivir en armonía, aceptar las cosas. Ama lo que te sucede porque estaba destinado para vos desde el principio de los tiempos. Todo lo que te sucede está destinado a que te pase a vos desde el principio de los tiempos. Esto es un concepto buenísimo y que se llama amor fati. Amor fati quiere decir amor al destino. Aceptar el destino con serenidad. Se buscan retiros en el campo, en la costa y en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros. Pero todo eso es de lo más vulgar, porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma. Concédete entonces sin pausa ese retiro y recupérate. Eso se aplica hoy. Pero tenemos que, claro, porque uno de viaje nos va a dar un respiro, coso. Pero Marco Aurelio nos dice no, eso es de vulgar. Recuerda que dentro de brevísimo tiempo tú y ese habrán muerto. Y poco después, ni siquiera sus nombres perdurarán. Bueno, el nombre de Marco Aurelio perdura, pero va a perdurar hasta que la humanidad no esté más. Y ni siquiera vos y yo, ni Marco Aurelio, ni Napoleón, ni ningún grande va a perdurar. ¿Y qué importa? Porque ya vamos a estar muertos igualmente. No consideres las cosas tal como las juzga el hombre insolente o como quieres que las juzgues. Antes bien, examínalas tal como son en realidad. No actúes en la idea de que vas a vivir 10.000 años. Mientras vives, mientras es posible, sé virtuoso. No actúes con la idea de que vas a vivir 10.000 años. ¿Cuánto tiempo libre gana el que no mira qué dijo, hizo o pensó el vecino, sino exclusivamente que hace el mismo, al fin de que su acción sea justa o buena? El hombre que se desvive por la gloria no se imagina que cada uno de los que se han acordado de él moriría también muy pronto. Luego, a su vez, morirá lo que ha sucedido hasta extinguirse todo su recuerdo. No, más que pesimista, era realista en este sentido. Muéstrate sencillo, Marco. Todo lo que te sucede estaba determinado por el conjunto desde el principio y ya estaba todo tramado. Breve es la vida. Debemos aprovechar el presente con buen juicio y justicia. Impresionante. Todo es efímero, dice acá. Estarás muerto enseguida. Eres una pequeña alma que sustenta un cadáver. Después, pasando al libro 5, se recordaba el deber por encima de la comodidad. Esto es muy estoico también. Al amanecer, cuando te despiertes, acuda a ti este pensamiento. ¿Acaso he sido formado para calentarme en las pequeñas mantas? ¿He nacido para deleitarme? ¿He nacido para la pasividad o para la actividad? ¿No ves que los arbustos, los pajaritos, las hormigas, las arañas, las abejas cumplen su función propia, contribuyendo por su cuenta al orden del mundo? ¿Y tú, rehusas hacer lo que es propio del hombre? ¿Rehusas hacer lo que es propio del hombre? ¿Lo que está de acuerdo con tu naturaleza?
Pero Marco, también es necesario reposar. Lo es, también lo mantengo. Pero también la naturaleza ha marcado límites al reposo, como también ha fijado límites en la comida y en la bebida. No superes la medida excediéndote más de lo suficiente. Básicamente era, oh, hoy tengo ganas de dormir. No, no, Marco, no puedes dormir hoy. Acordate de que todos hacen hacer lo suyo, las abejas, los animales, y vos como hombre y como emperador romano tenés que salir a hacer lo suyo, que es no estar en la cama todo el día, no, para nada. Impresionante este pensamiento. Porque orar con la naturaleza, para él la naturaleza del hombre es lo racional, es trabajar, ser útil, actuar con virtud. Eso quiere decir actuar según la naturaleza. Levantarse con disciplina, no con quejas. Impresionante este pensamiento, la verdad. Dice acá, cuán fácil es rechazar y borrar toda imaginación molesta e impropia, e inmediatamente encontrarse en una calma total. Muy estoico. Se recordaba constantemente actuar acorde a la naturaleza, o sea, acorde a la virtud. Y también le gustaba filosofar sobre la metafísica de las cosas. Escuchá esta. He sido compuesto de causa formal y materia. Ninguno de esos dos elementos acabará en el no ser, del mismo modo que tampoco surgieron del no ser. Por consiguiente, cualquier parte mía será asignada por transformación a una parte del universo, y a su vez aquella se transformará en otra parte del universo, y así hasta el infinito. Y por una transformación similar nací yo y mis progenitores, siendo posible remontarnos hasta otro infinito. Porque nada impide hablar así, aunque el universo sea gobernado por periodos limitados. Habla sobre la infinitud de las cosas, sobre la metafísica, está buenísimo. Vos podés subir un video sobre esto. Más, quiero subir un video a mi canal principal hablando justamente, un video bien editado, hablando sobre el libro, específicamente sobre Marco Aurelio y el estoicismo. Nada te sucede que no puedas por tu naturaleza aguantar. La mayoría de pensamientos no marqué nada porque la mayoría de pensamientos o no dicen cosas interesantes o no lo entendí o son complejos. Para que te des una idea del libro. Sí, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que son complejas también. No te creas que el libro es para cualquiera. ¿Cómo te has comportado hasta la fecha con los dioses, con tus padres, tus hermanos, tu mujer, tus hijos, tus maestros, tus amigos, tus familiares? No hagas el mal a nadie, ni digas ningún mal. Incluso las cosas más estimadas en la vida son vacías, podridas, pequeñas. Pasando al libro 6, que habla sobre la naturaleza humana, somos seres racionales y sociales. Decía que lo que no beneficia a la comunidad no beneficia al individuo. Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. O sea, vivir para el bien común constantemente. Dice acá, sea indiferente para ti pasar frío o calor si cumples con tu deber. Terrible. La mejor venganza es no asimilarte a aquellos que te la hicieron. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Escucha este pensamiento crítico y tenía la mentalidad reabierta Marco Aurelio. No, es más, se cuestionaba si existen los dioses o no existen. Era muy cuestionador, muy sensible y mirá lo que decía. Si alguien puede refutarme y probar de modo concluyente que pienso o actúo incorrectamente, de buen grado cambiaré de proceder, porque persigo la verdad, que no daña nunca a nadie. En cambio, sí se daña el que persiste en su propio engaño e ignorancia. Usted lo voy a marcar porque es buenísimo, puro pensamiento.
Hago lo que debo, lo demás no me atrae. Simple. Se dice cosas simples, pero que lo que es simple es lo que más se da por pasado, por alto. Así que no te creas que es tan simple, ¿eh? La muerte es el descanso. Cuidado, no te conviertas en un César. Mantente sencillo, bueno, puro, respetable, sin arrogancia, amigo de lo justo, piadoso, benévolo, firme en el cumplimiento del deber. Respeta a los dioses, ayuda a los hombres, pues breve es la vida. El único fruto de la vida terrena es una piadosa disposición y actos útiles a la comunidad. Amóldate a las cosas que te han tocado y a los hombres con los que te ha tocado vivir. Ámalos, pero de verdad. Ya decía amar al prójimo también, incluso al que no te gusta, decía. Y decía de amoldarte a las cosas que te han pasado, amoldarte, perdón. ¿Cuántos, en compañía de los cuales entré en el mundo, se fueron ya? Lo que no beneficia al enjambre, tampoco beneficia a la abeja. Cuán rápidamente el tiempo sepultará todas las cosas y cuántas ha sepultado ya. Después, pasando al libro 7, habla sobre la serenidad frente a la vida. Los hombres buscan paz en el campo o en la playa, pero la paz está en la propia gente, en la propia mente, como la misma frase que dije hace un rato. Un hombre se eleva por encima de la ira cuando comprende que nada lo perjudica, sino lo juzga como un mal. La verdadera paz es interna. ¿Cuántos hombres que fueron muy celebrados han sido ya entregados al olvido? Constantemente se recuerda la muerte asociada al olvido, como decía. ¿Temes al cambio, Marco? ¿Pero qué puede producirse sin cambio? ¿Qué puede producirse sin cambio? ¿No te das cuenta de que tu propia transformación es algo similar e igualmente necesaria a la naturaleza del conjunto universal? ¿A cuántos Sócrates, a cuántos epítetos absorbió ya el tiempo? Idéntico pensamiento acude a ti respecto a todo hombre y a toda cosa. Propio del hombre es amar incluso a los que tropiezan y a los que pecan por ignorancia contra su voluntad, ya que dentro de poco ambos estarán muertos. Cada vez que alguien cometa una falta contra ti, medita a tal punto qué concepto del mal o del bien tenía al cometer dicha falta. Una vez que hayas examinado eso, tendrás compasión de él y ni te sorprenderás ni te irritarás con él, ya que comprenderás tú también el mismo concepto del bien que él. Por lo tanto, es preciso que lo perdones. No hay que irritarse con las cosas, porque a ellas nada les importa. Y yo me irrito con esta lapicera porque no anda, no tiene sentido. Básicamente decía. Impresionante, una cosa de loco. Amor fati, amar únicamente lo que te acontece y lo que es tramado por el destino. Cava en tu interior, dentro de ellas halla la fuente del bien y es una fuente capaz de brotar continuamente si no deja de excavar. Esta es buenísima. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. A estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes imprevistos. El arte de vivir se asemeja más a luchar cada día
que a bailar. Es una lucha de hacer lo que tenés que hacer. Se asemeja a eso. No te canses de recibir favores al mismo tiempo que tú los haces. Ya el libro 8 hablaba sobre la mente y la virtud. Tu mente se tiñe con los pensamientos que vos elegís. No te preocupes por lo que hacen otros, sino por mantenerte justo y recto. El valor de un hombre está en la calidad de sus pensamientos. Y la virtud depende de lo que alimentamos nuestra mente. Absolutamente. Recibir sin orgullo, desprender sin apego. Sencillo, a veces se dice poco, se habla poco pero se dice mucho. Y a veces se habla mucho pero se dice poco. Pasando ya al libro 9, tratar con los demás. No enojarse con la ignorancia de la gente, porque actúan mal por no conocer el bien. Si alguien te ofende, pregúntate, ¿realmente me daño o solo daño su propia alma? Compasión y perspectiva frente a la ofensa. La muerte no la desdeñes, antes bien, acógela con gusto, en la convicción de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere. Y las demás actividades naturales que llevan las estaciones de la vida, tal también es tu propia disolución. Por consiguiente, es propio de un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte no con hostilidad ni con vehemencia, ni con orgullo, sino aguardarla como una más de las actividades naturales. Y al igual que tú aguardas el momento en que salga del vientre de tu mujer recién nacido, así también aguarda la hora en que tu alma se desprenderá de esta envoltura. Todo está en transformación. Tú también estás en continua alteración. Y en cierto sentido, destrucción. Igualmente el mundo entero. Terrible. Toda actividad tuya que no se relacione con el fin común trastorna la vida y no permite que exista unidad. Por lo tanto, es revolucionario. Lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. Marco, no debes angustiarte por lo que esos piensen de ti. Hay que ser benevolente con ellos, porque son por naturaleza tus amigos. Pronto nos cubrirá a todos nosotros la tierra. Qué lindo. Luego también ella se transformará, y aquellas cosas se transformarán hasta el infinito y así sucesivamente. Qué inteligente esto, boludo. Lo voy a leer de vuelta. Pronto nos cubrirá a todos nosotros la tierra. Luego también ella se transformará, la tierra que nos cubre, y en que nosotros nos transformamos. Y aquellas cosas se transformarán hasta el infinito y así sucesivamente. Qué buena reflexión. El infinito, ¿qué palabra infinito? Voy a hacer un video de infinito en el canal principal también, porque es un tema terrible. Contempla las cosas desde arriba. Diversidad de seres que nacen, conviven y se van. Reflexiona también sobre la vida vivida por otros, sobre la que vivirán con posteridad a ti y sobre la que actualmente viven. ¿Y cuántos hombres ni siquiera conocen tu nombre y cuántos lo olvidarán rapidísimamente? Marco, debes obrar de acuerdo con el bien común, acorde con tu naturaleza. Reflexionando sobre el tiempo infinito, cuán breve es el tiempo que separa el nacimiento de la disolución, cuán inmenso el periodo anterior al nacimiento y cuán ilimitado igualmente el periodo que seguirá a la disolución. Reflexionando sobre el tiempo infinito. Tomá.
Todo cuanto ves, todo lo que ves, muy pronto será destruido. Y los que han visto la destrucción dentro de muy poco, serán también destruidos. La pérdida no es otra cosa que una transformación. Todo sucede de la eternidad, y sucedía de la misma forma, y otro tanto sucederá hasta el infinito. Qué reflexivo que era, boludo. Mientras algunos le piden a Dios, ¿cómo conseguiré acostarme con ella? Tú pídele, ¿cómo dejar de desearme acostar con ella? ¿Cómo dejar de desear acostarme con ella? Mientras otros piden, ¿cómo no perder a mi hijito? Tú pide, ¿cómo no sentir miedo de perderlo? Marco, recuérdate, Marco, recuérdate constantemente el no apartarte de la filosofía en cualquier circunstancia que te sobrevenga y dedicarse únicamente a lo que ahora estás haciendo. Me parece magnífico el libro, ¿eh? No sé qué le está pareciendo a ustedes, déjenme en los comentarios. Si alguien está viendo esto, no sé. Es largo. 36 minutos llevamos ya. Libro 10, La pequeñez de la gloria. Reflexiona sobre cuán pequeños somos en la inmensidad del tiempo y del universo. La gloria es sumo y lo que importa es la virtud. Buscar la grandeza interna y no el reconocimiento externo. Exactamente. Se decía Marco Aurelio, ¿serás algún día, alma mía, buena, sencilla, única? ¿Tallarás sin necesidades, sin echar nada de menos, sin ambicionar nada, sin desear? ¿Te conformarás con tu presente? ¿Estarás satisfecha con todas tus circunstancias presentes? ¿Te convencerás a ti mismo que todo va bien, alma mía? Observa con atención qué reclama tu naturaleza y ponlo en práctica y acéptalo. Todo lo que te acontece o bien acontece de tal modo que estás capacitado, todo lo que te acontece de tal modo que estás capacitado por naturaleza para soportarlo. No te molestes, tienes dotes naturales, sopórtalo. Pero si te acontece algo que no puedes por naturaleza soportar, tampoco te molestes, porque antes te consumirá. Sin embargo, ten presente que tienes dotes naturales para soportar todo aquello acerca de lo cual depende de tu opinión, y te conviene obrar así. Cualquier cosa que te acontezca de la eternidad estaba preestablecida que te acontezca, desde el principio de los tiempos. Mi objetivo tenderá hacia mis semejantes y hacia lo que es provechoso a la comunidad. Hacia ahí encaminaré todos mis esfuerzos. No sigas discutiendo acerca de qué tipo de cualidades debe reunir un hombre bueno, sino trata de serlo. No discutas sobre quién, no discutas sobre cómo debe ser un hombre bueno, sé uno. Perfecto. Pasamos al libro 11, la autocrítica. Más que señalar los errores de los demás, mira los suyos, los tuyos. La filosofía es un trabajo diario, totalmente, como barrer la pala, como entrenar. Es un trabajo diario, no una teoría. Enfocarse en corregirse a uno mismo. Propio es del alma racional amar al prójimo. Y en Jesucristo esto, en Jesucristo, este es el verdadero Jesucristo. Bueno, vamos ya a pasar al libro 12. Todo
Todos los objetivos que deseas alcanzar en tu progreso, puedes ya tenerlos si no te regateas a ti mismo. Tiene un montón de más cosas sabias. Le podría estar leyendo todo el día, la verdad, Marco Aurelio, pero bueno, vamos a pasar ya. Libro 12, el último, la despedida. Un pensamiento, una especie de testamento espiritual, muy espiritual, Marco Aurelio también. Recuerda que constantemente que la muerte es natural y que resistirse a la muerte es inútil. No huyes de la muerte, ya que también estás parte de la naturaleza. Vivir en paz con el ciclo de la vida y aceptar el final. Meditación en Marco Aurelio es el diálogo íntimo de un emperador que tenía todo y sin embargo se repetía cada día: Marco, sé justo, sé humilde. Marco, la vida es corta. Marcus, domina tu mente. Marcus, ama al destino. Amor fati, memento mori. Memento mori, amor fati, memento mori. Amor fati, amor al destino. Memento mori, recordá que morirás. Recordá que morirás. Recordá que sos simplemente un mortal, un hombre. Bueno, vamos a tocar algunos puntos para terminar que toca el libro. Primero, el control interno. El mensaje central es simple y profundo. No controlamos lo que nos pasa, pero sí cómo respondemos a ello. Marco escribe: si te aflige algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo. Este principio es un principio estoico que nos recuerda que nuestro poder está dentro, no fuera. 2. La fugacidad de la vida, memento mori. Marco Aurelio constantemente meditaba sobre la muerte. Lo repito de vuelta: pronto habrás olvidado todo, y pronto todos te habrán olvidado. Aceptalo. Es difícil aceptar esto, que no va a morir, pero se puede. Es todo un viaje. Conocete a vos mismo, aceptalo, memento mori. Viví acorde a esto. Meditá como Marco Aurelio. Meditá sobre la infinitud. Escribí también. Es muy importante. Marco Aurelio meditaba también porque no tenía nadie para contárselo. Imagínate, todos querían algo de él. Entonces no tenía amigos, porque no tenía semejantes, básicamente. Porque era el dueño de todo. La vida es corta, la gloria es pasajera, la fama no significa nada. Por eso la única meta real es vivir con virtud, hoy, ahora. Porque la virtud, según los estoicos, es lo que da la felicidad. Actuar según la naturaleza, según la virtud. Y al final la felicidad, como decía Aristóteles, es el fin último, lo que todos queremos. Y no tiene justificación, sino la justificación misma es la felicidad. ¿Qué me refiero con esto? ¿Cuál es el sentido de la felicidad? El sentido de la felicidad es la felicidad misma, sentirla. No hay más sentido. No busquen más porque no hay más. ¿Entendés? Después, 3. Aceptación del destino, amor fati. Constantemente Marco Aurelio repetía que todo lo que ocurre es parte de un orden universal y nuestra tarea es aceptarlo. Ama solo lo que te sucede y lo que estaba destinado para ti. Caminar junto al destino, no en contra. Pasa todo lo que te pasa, por más malo que sea, amá lo que te pasa, porque estás vivo y puedes experimentarlo, y esto ya es un milagro, por así decirlo. Y tenés amor fati, porque te va a ir mucho mejor en la vida, mucho ese de amar tu destino, boludo, pase lo que te pase. 4. El deber por encima del placer, constantemente. El emperador se recordaba cada mañana levantarse con disciplina. Al amanecer, cuando te levantes, Marco, pensá: me levanto para cumplir con mi labor como hombre. Constantemente. Tenía como brújula no la comodidad ni el placer, sino la rectitud y el deber. El deber por encima del placer. Qué fácil es decirlo, qué difícil es aplicarlo. Pero bueno, se puede aplicar. No siempre, porque sos imperfecto, pero sí se puede ser una persona estoica, vamos a decir. 5. Unidad con los demás. A pesar de gobernar el imperio más poderoso del mundo, Marco Aurelio veía a todos como parte de un mismo cuerpo. Lo que no es bueno para la colmena
no es bueno para la abeja. La verdadera grandeza. Para Marco Aurelio, ser emperador de Roma no era grandeza. La verdadera grandeza era dominarse a sí mismo. Tu mente tomará la forma de aquello con la que la alimentes. Tiñe tu mente con una corriente de pensamientos, decía él. La victoria más importante es la interna. Marco Aurelio no se limitaba a consejos prácticos sobre disciplina o control emocional. Este no es un libro, puedo considerar un libro de autoayuda, pero no es un libro de autoayuda, es un libro de filosofía estoica. Sobre disciplina, o sea, no se limitaba a consejos prácticos sobre disciplina o control emocional, sino también que se metía en lo que hoy llamamos metafísica. Vamos a ver la metafísica de Marco Aurelio. ¿Qué quiere decir la metafísica? Reflexiones sobre el todo, sobre el infinito, sobre la naturaleza del universo, el destino y nuestro lugar en el universo. La versión metafísica de Marco Aurelio. 1. El todo como un organismo vivo. Marco veía el universo como un gran ser vivo, un orden racional, que le llamaba logos. Decía que todo está conectado y cada cosa cumple su función en ese orden. Todas las cosas están entrelazadas y la unión es sagrada. Nada es extraño para otra cosa en el universo, decía. El logos, según él, es el que gobierna todo. Lo que llamamos destino o naturaleza es la expresión de ese logos. Dios, logos, como lo quiera llamar. Para él, incluso la muerte o la desgracia tiene un sentido dentro de ese orden. Todo lo que sucede, sucede con justicia. Si lo observa con atención, así lo verás. El hombre como parte del cosmos. El ser humano es solo una parte diminuta del todo. Eso lo hacía humilde a Marco Aurelio. No importaba ser emperador porque ante la inmensidad del universo su vida era apenas un instante. En comparación con la eternidad, todo lo que vives no es más que un instante, decía Marcus. Cambio y transitorio. Después, ¿por qué hablo sobre la metafísica? Porque el libro, si lo leíste, vas a ver que está constantemente reflexionando sobre la metafísica, sobre el conjunto universal, sobre la sustancia, sobre el infinito, cosas así. Es importante tenerlo en cuenta. Decía que todo lo que existe fluye, cambia y muere. El cosmos es movimiento constante como un río. Decía Marcus, el universo es cambio. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Bueno, después había una aceptación cósmica dentro del amor fati, que para Marcos aceptar el destino era aceptar el orden del cosmos. Incluso los dolores y pérdidas no eran injusticias, sino parte de la totalidad que mantiene el universo en equilibrio. Ama lo que te sucede, porque eso fue tejido para ti por el universo, decía. Y por último, en la metafísica tenía una perspectiva cósmica que muchas veces se pedía a sí mismo mirar todo desde arriba. Imaginar la Tierra vista desde el cosmos, para ver lo pequeños que son los conflictos humanos y lo insignificante que somos. Decía, piensa en la vastedad del tiempo y la infinita extensión de la materia, y en la brevedad de todo lo que te concede. Buenísimo. Me ve la garganta ya. En resumen, Marco Aurelio usaba la metafísica como herramienta práctica para recordarse que es parte de un universo inmenso y racional, que su rol era cumplir con su función en ese todo, que nada es realmente trágico porque todo encaja en el orden universal. Básicamente eso. Es decir, la metafísica en él no era pura teoría, sino una forma de encontrar calma, perspectiva y humildad frente a la vida. Conclusión, Meditaciones de Marco Aurelio no es un libro de frases motivacionales. No, es el testamento íntimo de un hombre que tenía todo el poder del mundo y aún así se recordaba cada día que la vida es breve, que la ira es inútil, que la virtud es lo único que permanece. Marco Aurelio nos enseña que el verdadero imperio que debemos gobernar es nuestra propia mente. Es increíble que un hombre que vivió hace casi 2000 años en un palacio rodeado de guerras y pestes nos hable con tanta cercanía.
Sus problemas eran enormes, pero sus reflexiones sirven igual hoy para la ansiedad, el estrés, la ira, la incertidumbre y el sentido de la vida, como filosofía de vida. En resumen, Marco Aurelio fue un emperador que no buscó ser recordado como conquistador, sino como alguien que intentó dominar su propio espíritu. Y Meditaciones es el testimonio de esa lucha. Bien, como último quiero decir, constantemente le dije Marcus, no le dije Aurelio. ¿Por qué? Porque me sentía cercanía con él, por eso le decía por su nombre y no por su apellido. A Nietzsche no le digo Friedrich, a Kant no le digo Manuel, le digo Kant, Nietzsche. Marco Aurelio le decís Marco por la cercanía que te da este libro. Al principio sentía envidia porque Marco Aurelio fue educado muy bien y decía, qué pena, yo no tengo la misma formación que él desde chico, pero qué bueno que tengo Meditaciones de Marco Aurelio. No sé si alguien llegó hasta acá, ya le está viendo esto. A mí me gustó mucho reflexionar sobre Meditaciones de Marco Aurelio. Un libro súper sabio, estoico, virtuoso, súper recomendado. Ténganle paciencia, lean, que leer es resistir. Les mando un fuerte abrazo, que tengan lindo día, linda noche, linda tarde, lo que sea.